de instrumentación industrial del quinto semestre. Vamos a continuar con las clases demostrativas de tipo práctico de este capítulo 2. Está contemplado dentro de su manual de prácticas el poder en esta sesión verificar el funcionamiento del controlador digital universal en la modalidad de la detección de una señal en forma de corriente. Y hemos visto ahí pruebas para que el tipo de entrada sea un termopar, que son de las señales de mayor, digamos, diversidad. Pero también ya vimos una RTD, que también tiene sus variantes. Y toca en turno ver ahora cómo se configura el controlador para una señal estándar en corriente de 4 a 20 mA. Entonces el procedimiento pues básicamente va a consistir en analizar cuál es el paso para su configuración. Si vemos ahí en el manual de prácticas hacen una referencia a lo que hemos mencionado también en clases anteriores, a una conmutación de interruptores, que es para un modelo en el que hay que establecer un jumper en la posición 4 y 5. En este caso, este controlador es de otra generación, un poco más amigable en el manejo, en el cual la configuración de la tarjeta de entrada para recibir una señal de miliamperes básicamente consiste en ubicar una resistencia de precisión entre las terminales de entrada 26 y 27, que son las terminales de entrada de la señal eléctrica, por ejemplo, de un termopar o de un sensor de voltaje. En este par de terminales va conectada o vamos a instalar una resistencia de precisión de 250 ohms y con eso lograr hacer la modificación o el ajuste de la señal de la corriente en miliamperes y que con la caída de voltaje se transforme en una con la resistencia de precisión lograr que se convierta en caída de voltaje. Entonces un flujo de corriente pasando por una resistencia conocida, una corriente conocida de 4 a 20 nos va a dar un voltaje conocido para hacérselo llegar al controlador, que ese es el voltaje que va a interpretar en sus terminales de entrada. Entonces esa configuración pues es, digamos, mucho más simple, ¿verdad?, que tener, en el caso que mencionaba, tener que desarmar el controlador, localizar la tarjeta de entrada, ubicar el jumper y cambiarlo a la posición 4 y 5, o como mencionamos allí en su manual de prácticas, el ubicar un puenteo con interruptores en las terminales 4 y 5. Acá es más simple, acá es ubicar o conectar una resistencia externa, una resistencia de precisión de 250 ohms entre esas terminales 26 y 27 y lograr ahí la configuración de señal de corriente a señal de voltaje. Entonces voy a mover la imagen para que veamos la parte posterior del controlador y ver la instalación de dicha resistencia. Vamos a ubicarnos. Aquí ya tengo el controlador posicionado por la parte posterior para ver precisamente las terminales de entrada. ¿Sí? Están ubicadas las terminales de entrada del controlador. Entonces, en estas terminales de entrada, una terminal ya está puesta en la parte inferior. Nos falta la segunda terminal de la resistencia, una resistencia de precisión, es esta aquí que se ve en color azul, es una resistencia pequeñita. Ahí vamos a instalar hacia la terminal número 26 del controlador para poder visualizar la conexión de corriente de 420 miliamperes. Entonces ahí alcanzamos, aquí está hecha ya la conexión. Y entonces el paso que sigue pues es instalarle un transmisor de señal de entrada en corriente.
Entonces, para eso vamos a hacer uso de este transmisor eléctrico o electrónico de temperatura. Es un transmisor miniatura que puede llevar como elemento primario un RTD, como aquí ya el RTD que usamos en la práctica anterior. Ahora lo tengo instalado en el banco de terminales del transmisor, donde ahí vemos las terminales que se están usando. Es la terminal 1 en color blanco, la terminal 2 también en color blanco, que son el mismo punto. Si vemos ahí en la resistencia, es el mismo punto eléctrico, las dos blancas en la 1 y en la 2. Y luego el cable rojo va en la terminal 3, que es el otro extremo de la resistencia. Ahí también observamos lo siguiente, ahí observamos de que en, en los circuitos, o en la tablilla, mejor dicho, de conexiones del transmisor, vemos la posibilidad de usar una terminal 4 cuando la resistencia dependiente de temperatura trae dos cables para la compensación de la temperatura. Entonces iría ese segundo cable de compensación de temperatura, iría en la terminal 4. La terminal 5 no está en uso, y también vemos ahí que aparece el símbolo de que a este transmisor también en un momento dado, en lugar de un sensor de RTD o resistencia dependiente de temperatura, se podría utilizar un termopar entre las terminales 1 y 2. Entonces este pequeño transmisor pues también va a traer por ahí un par de terminales marcadas como 6 y 7. ¿Qué son esas terminales 6 y 7? Esas terminales 6 y 7 son las terminales para la alimentación del transmisor. De ahí se alimenta. Pero, tal y como ven ustedes ahí en su manual de prácticas, el transmisor se alimenta por ahí, ¿sí? Pero por ahí mismo se conecta la señal de control de salida, ¿sí? Por esos mismos terminales, si ven ahí su circuito, su diagrama en el manual de prácticas, pues ven que las mismas terminales de alimentación se utilizan para el circuito de salida. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es usar este transmisor con elemento primario de medición del RTD que veíamos en la clase pasada. Lo vamos a usar para enviarle una señal de control de miliamperaje. Este transmisor entrega señal de 420 miliamperes con una calibración de 0 a 100 grados centígrados. 0 a 100 grados centígrados. Entonces vamos a, como parte fundamental, establecer la configuración del controlador asociado con este transmisor, ¿sí? Entonces este transmisor va a enviar esa señal. Este transmisor no es un transmisor, digamos, de mucha capacidad de potencia. Ahora es un transmisor muy pequeñito, pero aún así pues nos va a servir para hacer la demostración. Ahora vamos a acomodarnos para hacer la configuración del controlador al modo que se requiere. Entonces vamos a posicionarnos para hacer la demostración. Bien, ahí en la conexión del transmisor vamos a requerir de lo siguiente. Vamos a requerir de una fuente de voltaje de alimentación para el instrumento.
El transmisor debe llevar una fuente de voltaje de alimentación. Entonces aquí vamos a tener esta fuente de voltaje para abastecer el transmisor. ¿Sí? Pues ahí tenemos la especificación de la fuente de voltaje en 12 volts. Este instrumento pues trae un cierto margen de voltaje que puede andar desde más o menos unos 8 volts hasta 32 volts de corriente directa. Es decir, que con una fuente de 12 es suficiente, a diferencia de que el voltaje típico en instrumentos ya de uso más industrializado, pues va en un estándar de 24 volts de directa. Entonces lo que procederemos a realizar pues va a ser la conexión del transmisor. Sí, entonces aquí tengo ya preparado el multímetro. Entonces de lo que serían los cables de salida de la fuente, tengo aquí posicionado ya un cable marcado aquí con rojo para el positivo del multímetro, y pues la salida del multímetro tendrá en ese caso pues una salida debido a la fuente de voltaje como voltaje positivo que irá a los bornes de alimentación del transmisor, al que esté marcado como positivo, que es el número 6. Entonces ahí voy a hacer la conexión a esa terminal. Si siguen ahí su manual de prácticas, pues es la primera sección, ¿verdad? del primer circuito que aparece por ahí. Entonces vamos a instalar esa terminal. Y luego la segunda terminal que viene de la fuente, como ahí ya le llegó, en ese momento le va a llegar el voltaje positivo al transmisor, pues ahora requerimos el voltaje negativo, ¿verdad? Que es la terminal azul que tenemos aquí, que iría al terminal que nos queda libre, ¿verdad? Que es el terminal número 7. Ahí en la terminal 7 iría el negativo para cerrar el circuito, junto con el multímetro, y que podamos leer la corriente. Podemos leer la corriente que sale del transmisor. Entonces ahí ya tenemos el instrumento. Vamos a conectar el multímetro para tener una lectura de salida de corriente en miliamperes. Y vamos a energizar. Vamos a energizar el transmisor. Entonces ahí vemos en el transmisor una salida en corriente de 8.5, 8.6
miliamperes. Ahora vamos a hacer la demostración siguiente. Vamos a aplicarle calor al bulbo de medición, al RTD, y vamos a observar qué es lo que ocurre. Entonces, le estoy aplicando calor con la palma de la mano y vemos que el miliamperaje de salida del transmisor está aumentando de 8.5 miliamperes que teníamos ahorita, pues ya ahí ya vamos en 9.2 miliamperes. Si suelto el bulbo, pues va a bajar la temperatura. ¿Sí? Y por lo tanto la corriente de salida va a disminuir. Tenemos la conexión con el transmisor y el RTD. Entonces, esta señal que estoy leyendo en el multímetro, además de leerla aquí en el multímetro, pues en esta práctica se nos pide instalar esa señal de miliamperes a los bornes de entrada del controlador, que fue para eso que instalamos esa resistencia de precisión de 250 ohms en los terminales de entrada del controlador, y que el controlador puede hacer la conversión de esta corriente que estamos viendo aquí en caída de voltaje y que pueda formarse la señal de entrada adecuada o específica para esta aplicación. Entonces, la señal, además de ir ahorita al multímetro, vamos a abrir el circuito para que esa corriente llegue a las terminales de entrada del controlador. ¿Sí? Ese es el paso que sigue. Además, pues vamos a colocar también, vamos a monitorear también lo que sería la salida del controlador. ¿Sí? Salida del controlador que pues ya le hemos visto en las otras prácticas, ¿verdad? En las sesiones anteriores de la práctica. También vamos a monitorear esa señal. Entonces vamos a hacer la conexión hacia el controlador. Entonces vamos a abrir circuito y hacer el ajuste, ¿verdad? El ajuste de irnos hacia el tablero de medición. Entonces para ello vamos a liberar la punta de prueba del multímetro que teníamos, la punta de prueba que teníamos instalada sobre el transmisor, que mencionábamos que trae el potencial del voltaje positivo. ¿Sí? Entonces ese potencial de voltaje positivo va a ir al potencial positivo de llegada del controlador. Y luego vamos a cerrar circuito porque el controlador es un circuito de entrada. Este otro terminal va a traer potencial negativo, el del otro extremo, y va a ir a cerrar circuito con el transmisor al borne positivo. Y de ahí pues al negativo de la fuente. Entonces hay que recordar, así como mencionamos desde las prácticas del mes pasado, que cuando conectamos estos instrumentos de 2 hilos, van en una conexión en serie. La conexión va en serie con el instrumento receptor y el instrumento de medición de la señal de corriente. O sea, ya tenemos ubicado lo que sería el extremo del borne positivo y ya nada más nos falta cerrar circuito con el transmisor. Entonces vamos a cablear del borne negativo del transmisor. Si nos van siguiendo por ahí en el reporte de práctica, es un solo camino para la corriente. Salimos del otro polo del tablero hacia
el terminal libre que queda del transmisor, que requiere el potencial positivo, pues que ya viene abastecido. Si veíamos del multímetro, de la fuente de voltaje, como veíamos en un principio, de la fuente de voltaje a la punta del multímetro del potencial rojo positivo, y después de pasar por ahí, como el multímetro sería una carga eléctrica, pues de ahí va hacia el borne, salida por el borne positivo hacia el positivo del instrumento, porque también es una resistencia, es una carga el equipo en esa zona, y luego pues sale con su potencial positivo al positivo del instrumento, y con eso se completa el circuito. Entonces vamos a conectar el otro terminal. Vamos a conectar el otro terminal. Y con eso completamos el circuito de entrada. Pero ahí todavía no vamos a energizar, porque no hemos preparado la configuración del controlador. Ya lo tenemos por hardware, digamos hardware, pero nos falta el software. Nos falta configurar el controlador por software, es decir, meternos a la configuración del controlador y establecer qué tipo de entrada es el que vamos a instalar. Además, vamos a instalar también el multímetro para leer la corriente de salida, ¿verdad? Esa es la parte que nos falta de instalación para completar el diagrama que tenemos ahí en su reporte de prácticas. Entonces, ahorita por lo pronto vamos a entrar a la configuración del controlador y hacer la configuración del software del controlador. Entonces vamos a encender el equipo y vamos a ir al menú de entrada. De hecho, si alcanzamos a ver por ahí en lo que es el controlador, me marca aquí que la entrada 1 está en fallo. Sí, que está en falla. ¿Por qué? Porque no corresponde la lectura que tiene ahorita con lo que está configurado o como lo dejamos configurado la última vez. Entonces aquí vamos a entrar al menú, vamos a buscar el ajuste de la entrada número 1. Ahí estamos mejor ubicados. Y vamos a buscar Set Input 1, ¿sí? El ajuste de la entrada 1. Ahí estamos ya, Set Input 1. Pulsamos la tecla función y vemos que está configurado para una resistencia H100 de la última práctica que vimos, de platino de 100 ohms. Vamos a mover las puntas de flecha del controlador para ubicar cuál va a ser la entrada, el tipo de entrada que vamos a requerir. Entonces, ahí vemos varios tipos de entradas de termopares, y vamos a localizar la entrada que sea en forma de corriente. Vamos a localizar ahí. Seguimos viendo varios tipos de termopares y aquí vamos a llegar voltaje de 0 a 10, voltaje de 1 a 5, voltaje de 0 a 5, voltaje de 0 a 500, de 0 a 100 milivolts, de 0 a 50 milivolts, de 0 a 10 milivolts, y aquí está ya la señal de 4 a 20 miliamperes. Esa es la que requerimos. Le ponemos la tecla función y vamos a ubicar aquí en L y N, LIN, entrada, la señal de entrada. Pulsamos la tecla función y aquí vamos a establecerle al controlador el nivel máximo de la señal de entrada que va a leer. Aquí me dice entrada 1, nivel máximo, marca 1800 y fracción.
decimos hace un instante, bueno, este controlador va a estar calibrado o está calibrado para 100 grados, entonces vamos a bajar el dato de entrada que va a recibir el controlador, que estaba para 1000 y fracción porque estaba para el RTD, ¿sí? Pero aquí la configuración lo vamos a bajar a lo que este pequeño transmisor puede leer, que es hasta 100 grados centígrados, 4 miliamperes. En otras palabras, le estamos diciendo al controlador lo que significa o lo que va a significar el hecho de que le lleguen 20 miliamperes. Si le llegan 20 miliamperes, estamos en el nivel alto. Cuando lleguen 20 miliamperes significa que va a recibir o que va a estar dándome en el display una lectura. Cuando reciba 20 miliamperes me va a dar en el display una lectura que diga 100 grados centígrados, que es lo que está configurado ese transmisor. O si fuera algún otro tipo de transmisor, ¿verdad? Podemos, si recordamos de las prácticas que vimos en el primer mes, pues ahí vimos en el primer mes pues prácticas con transmisores neumáticos, sensores neumáticos, transmisores neumáticos de 0 a 30 PSI. Entonces, si usáramos un transmisor de 4 a 20 miliamperes de 0 a 30 PSI, pues aquí donde estábamos manipulando el display tendríamos que establecer el número 30 para que me indicara con el número 30 que llegamos a los 30 PSI a los que está calibrado ese instrumento. Entonces aquí la señal es 100 grados, de 0 a 100 grados, los 4 a 20 miliamperes. Entonces 20 miliamperes significa 100 grados y 4 miliamperes significa 0. Entonces aquí vamos a colocar, bueno, aquí ya me pasé un poquito, vamos a colocarlo a 100. Estamos 99 y fracción. .9, ahí estamos, 100, el nivel alto de la señal, o sea que cuando le lleguen 20 miliamperes, el display me va a decir 100 grados. Y luego el nivel bajo está para una temperatura de menos 17. Vamos a subirlo a que nos diga la indicación de 0 grados cuando estemos con 4 miliamperes. Y pues cuando estemos a una temperatura ambiente, por ejemplo ahorita que andamos rondando los 20 y tantos grados, 23, 25 grados, vamos a leer una señal proporcional que sería cercano a los 8 miliamperes. Entonces ahí estamos, entrada 1, nivel bajo, le estamos anotando que estaría marcándonos 0 grados. Entonces tienes que, digamos que grabarle al controlador. Si es una señal de 420 mA, necesitas grabarle al controlador qué significa el 4 mA, qué significa el 20 mA, para que te pueda dar la proporcional de los valores de 4 a 20 correspondientes a esa información. Entonces, partiendo de una señal mínima, por decir algo, 0 grados, partiría de 4 miliamperes. Luego 4, 10 grados, pues el miliamperaje empezaría a subir. Y proporcionalmente, pues arrancaría en 0 y luego me iría dando los parámetros de la temperatura. Entonces ahora lo que voy a hacer es encender el controlador. Perdón, el controlador ya tengo encendido, encender la señal del transmisor y que me indique cuál es el valor actual de la temperatura en el display. Entonces ahí vemos en el controlador me indica una temperatura de 8.4 miliamperes, que es el dato que más o menos mostraba el transmisor al momento que hice la primera conexión, cuando no teníamos el controlador instalado. ¿Y qué representa ese valor de miliamperes? Pues representa una temperatura ambiente de 27.35, que es el que vemos aquí. Ahora,
qué ocurre si al bulbo de la sonda de medición del RTD le aplicamos calor con la palma de la mano. Pues veríamos en el display, bueno, en los dos displays, ¿verdad? Tanto en el display del multímetro como en el display del controlador, veríamos un incremento en sus señales. ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo, si ya pongo el calor con la palma de la mano, vamos a observar allá en el controlador que me está indicando 29 grados. Y acá me marca 8.9 miliamperes. Y entonces ahí estamos demostrando la forma en que se configura una señal eléctrica en miliamperes. Esto es para un transmisor de temperatura, pero igual se puede hacer para uno de presión, para un transmisor de nivel, etcétera, según lo que se requiera en el lazo de control del que estemos ahí haciendo uso, ¿verdad? O lo que se quiera conectar. ¿Sí? Entonces ahí ya, nuevamente aquí vemos la variación de la señal, ¿verdad? Aplicamos más calor, sube más la temperatura. Si vemos en el controlador, me marca en la parte inferior out 1 FL, failure, falla. Entonces esa falla es porque no tengo conectado todavía el multímetro de la señal de salida. ¿Sí? Entonces vamos a ubicar esa señal de salida. Entonces, esto es continuación de las prácticas, ¿verdad? Que hemos estado haciendo el capítulo 2, donde por ahí vimos en una práctica la conexión de termopares en la entrada. Luego vimos una conexión para el RTD. Entonces ahí empezamos de la práctica 13, luego sigue la 14, sería la práctica 15 de esa sección, ¿verdad? Vamos a continuar ahora sí conectando la señal de salida de 420 miliamperes del controlador. Sí, tenemos nuestro multímetro para la salida y vamos a instalar los terminales. Nuevamente, pues positivo con positivo, negativo con negativo. Ahí está ya. Ahí estamos monitoreando la corriente de salida con ese multímetro. Y con este otro podemos monitorear el miliamperaje de salida. Del transmisor. Entonces tenemos la lectura en el display del valor actual de la temperatura aquí arriba, que anda por ahí de cercano de 30 grados, estamos un poquito caluroso aquí, y vamos a ver ahí en lo que corresponde, ¿verdad? A esa temperatura, que son 8.7 miliamperes del transmisor, corresponden a 29.5 grados centígrados. Esa es la interpretación de estos números que vemos en los equipos de medición. Entonces, por ahí en su reporte de prácticas, en su manual de prácticas,
se les está pidiendo hacer una tabla de referencia con los parámetros de estos instrumentos. Leer miliamperaje de salida del transmisor, leer el miliamperaje de salida del controlador y leer la temperatura del display del controlador en pruebas sucesivas, tomando un punto de partida o un punto de referencia, que en este caso podemos tomarlo así como lo estamos viendo ahorita en la pantalla. En una sección donde les pide el valor actual de la temperatura, bueno, ahí podemos poner 29.04. Entonces vamos a ubicar la salida del controlador, vamos a pulsar la tecla de control en modo manual y vamos a ubicar la señal de salida del controlador en un punto de referencia, en un punto de partida, que en este caso ese punto de partida lo vamos a tomar, al igual que en las prácticas anteriores, lo vamos a tomar a 20 miliamperes de salida en el controlador. Entonces ahí vamos a ubicar la corriente de salida del controlador en 20 miliamperes. El paso que sigue pues es, al igual que en la clase anterior, aplicarle una señal eléctrica de calor al sistema. Entonces la señal eléctrica va a ir por parte de una resistencia calefactora que tenemos aquí. Aquí tenemos un depósito con agua y tenemos la resistencia calefactora, y vamos a colocar allí el bulbo de medición del RTD. Entonces vamos a colocar el bulbo del RTD allí en el mismo depósito en el que está la resistencia calefactora. Entonces ahí están los dos dispositivos, ¿sí? Tanto la sonda resistiva como el RTD para hacer la prueba de aplicación de calor. Entonces ahí pues básicamente lo que vamos a hacer es repetir la toma de datos que veíamos en la práctica anterior. La toma de datos que consiste en tomar los datos de la señal de temperatura y la señal de salida del controlador. Pero ahora vamos a tener un dato adicional, que es cuál corriente en miliamperes me está entregando el transmisor que estamos instalando ahí en el equipo. ¿Sí? Entonces ahí vamos a tener una salida del transmisor. Entonces lo que vamos a hacer es switchar el controlador al modo automático. Bueno, antes vamos a hacer un pequeño ajuste aquí. El ajuste va a ser por lo siguiente: la banda proporcional vamos a ubicarla, porque también por ahí les piden cuál es el valor de la banda proporcional. Ahí está ubicada en 10 de una demostración que hicimos previamente, pero vamos a dejarla en el valor que habíamos tenido anteriormente. Anteriormente lo habíamos tenido por ahí de 20 cuando hicimos las demostraciones de las prácticas anteriores. Entonces vamos a regresarnos a ese valor de banda proporcional de 20.
El propósito, si se acuerdan de haber modificado la banda en esa demostración de la clase pasada, fue ver la velocidad o el cambio en la velocidad de la banda proporcional al momento que nosotros monitoreáramos una banda ancha, lenta, una banda delgada, una banda angosta, es rápida. Entonces, por eso fue ese cambio que hicimos ahí en la configuración del controlador. Ahora sí, vamos a ubicar los parámetros. Si notaron por ahí, cuando introduje el bulbo de medición en el agua, la temperatura del agua pues fue más fría que el ambiente aquí, que está un poquito bochornoso, que estaba en 27 grados. Ahora en el agua marca 24 grados, 24.5. Entonces ahí en su reporte de práctica les piden hacer estas mediciones, ¿verdad? O medir estos datos iniciales o datos de partida, de arranque de la práctica. Entonces ahí van a tomar el dato del display del controlador, que en este momento está en 24.5. Van a tomar también el dato, ese es el dato para la temperatura, también van a tomar el dato para la salida del transmisor, que ahorita vemos que está en 7.9 miliamperes. Y la salida de control está en 19.7. Entonces esta práctica pues es por ahí, si ven en su manual, debe ser la práctica 14 por ahí, 14, la del RT debe ser la 13 y la 12 la de los termopares. Entonces vamos a tomar estos datos. Entonces los datos que vamos a tomar es temperatura, vista acá en el display del controlador, ese es un dato. Otro dato, la salida del controlador en el multímetro más grande. Y en el que está aquí al frente, el más pequeño, ahí vamos a tomar la lectura de la corriente de salida del transmisor. Esta verificación de los parámetros pues va a ser bastante rápida. Hay que recordar que los RTD son sondas de medición muy sensibles, que rápidamente sufren una variación en su señal eléctrica. Entonces la prueba quizás sea un poquito rápida. Entonces vamos a, si no alcanzan a anotar los datos de una vez, porque tienen que tomar al mismo tiempo 3 datos, lo cual va a ser muy difícil, pueden tomar únicamente los datos de salida del controlador y luego cuando vuelvan a ver el video leen los del transmisor. Entonces vamos a tomar datos de temperatura cuando llegue la temperatura a 30, luego a 35, a 40, 45, 50, 75. Vamos a tratar de tomar algunos 8 datos mínimo, 8 datos de medición, ¿sí? Entonces serían de 30, 40, 50, 60, más o menos por allá hasta cerca de 65, 70 grados, más o menos los datos de 5 en 5 partiendo de 30. Entonces ahí vamos ya a hacer la práctica, vamos a cambiar el modo del controlador de modo manual. Si ven ahí en el display va a cambiar a modo automático y vamos a empezar a aplicar calor. Entonces ahí la salida del controlador se mantiene todavía muy estable porque no ha variado tanto la temperatura, apenas vamos en 24 punto 5. Ahí me comenta José Luis García de que la práctica es para un transmisor neumático, ¿verdad? En PCIs. Entonces, ¿qué cambiaría con respecto a eso de la práctica? Que en lugar de poner la calibración del controlador que pusimos ahorita de 0 a 100 en el display, pondríamos de 0 a... En lugar de 0 a 100, pondríamos de 0 a 100. En la práctica 15, si dan la vuelta a su reporte de la práctica 15, ahí van a observar un transmisor de temperatura. Entonces, si checan la práctica 15, un transmisor de temperatura,
y la práctica 14 pues es lo mismo, pero con uno neumático. Entonces, quizás hay por ahí les mencionaba que por ahí ya dando tan pronto a las autoridades oportunidad de retomar las clases presenciales, pues iríamos a hacer estas prácticas y ahí competiría para usar un compresor, ¿verdad? Y poder hacer esa prueba usar un transmisor neumático en lugar de uno de temperatura. Entonces aquí, pues, por las condiciones físicas y de espacio y de equipo, pues se puede hacer esta de temperatura, pero sí, no hay que dejar de un lado, dejar de la mano de que vamos a hacer estas prácticas nuevamente por ahí de agosto, ya cuando nos den la oportunidad de estar con las clases presenciales en el laboratorio de instrumentación. Entonces para allá vamos, para que no quede esto así en el aire. Si quieren, volteen a su reporte número 15 y allí van a encontrar la tabla de temperatura con un transmisor de temperatura. Entonces ahí vemos ya que la temperatura está subiendo poco a poco. Un poco fría el agua todavía. Y ahorita va a empezar a hacerse más notorio. Bien, vamos a retomar lo que hemos estado comentando de esta práctica. Esta práctica es para analizar otra señal de entrada para el controlador. Habíamos visto una práctica donde la señal de entrada era prevista por un termopar cuya señal de salida es en miliamperes. Vimos para dos tipos de termopares, uno tipo J y un tipo K, la señal de salida del termopar. Y ahora pues vamos a lo siguiente, que es, bueno, luego vimos un RTD, una resistencia dependiente de temperatura como elemento primero de medición. Y las siguientes dos prácticas son el uso de un transmisor de 4 a 20 miliamperes como señal de salida hacia la llegada al transmisor, saliendo del transmisor hacia el controlador. Entonces, esa es la secuencia que hemos visto. Primero, tipo de entrada, termopar tipo J, luego con tipo de entrada para el controlador de termopar tipo K. Luego, pues lo vimos con una entrada de una resistencia dependiente de temperatura, un RTD. Y ahora con señal en miliamperes de 4 a 20 miliamperes, que son las señales más comúnmente utilizadas en los lazos de control. Termopares, RTD y señal estándar de 4 a 20 miliamperes. Entonces son las señales de entrada que estamos monitoreando. Y pues lo que vamos a hacer es culminar pues el ver la conexión. Hay que repasar también lo de la conexión, que lo que hicimos fue para poder localizar o medir la señal de entrada en este instrumento, poder medir la señal de entrada en este instrumento con una señal de 420 miliamperes, pues requerimos colocar una resistencia de precisión en paralelo con las terminales de entrada 26-27, que son las que tienen la marca de la polaridad, para que se pudiera hacer la conversión de la señal de corriente de 4 a 20 miliamperes en una señal de caída de voltaje y pudiera llegar al puente de Winston de medición del controlador.
Ahí vemos que la temperatura ya va subiendo un poco. Estábamos en 24 grados como punto de temperatura en la partida. Ya estamos en 29. El instrumento empezó entregando 7 punto y fracción de miliamperes, el transmisor, ahora ya va en 8.7. Y la señal correctiva del controlador empezó por ahí de 19.7, 19.8 y ya va en 16 miliamperes la señal de salida. Y así a medida que va subiendo la temperatura, pues va implicando un cambio en la señal correctiva de salida. Ahí vamos llegando ya a los cerca de los 30 grados, que es el primer valor de temperatura. Ahí estamos ya, 15.3, 15.2 miliamperes con 30 grados. Y vamos a intentar obtener algunas 8 lecturas, 6, 8 lecturas para poder hacer, contestar el cuestionario que viene por ahí en sus apuntes. Asuntos importantes, la banda proporcional. ¿Cuál es el valor de la banda proporcional? Pues ya lo vimos ahí. La banda proporcional está en un valor de 20%. Otro dato que les piden, el set point, ahí lo vemos en el display, 27.8 el set point. Otro dato, el tipo de acción. Y pues aquí lo vemos que va subiendo la temperatura, la salida de corriente va disminuyendo, o sea que está en acción inversa. Esos son los parámetros destacados o más importantes en la configuración del controlador, así como el tipo de entrada. Ahora tuvimos que configurar qué tipo de entrada, 420 mA, y configurar para el instrumento qué significa que le llegue 4 mA y qué significa que le llegue 20 mA. O sea, configuramos qué es lo que va a interpretar de ese 420, porque puede ser un sensor de temperatura como el que estamos usando ahorita, como puede ser lo que opinaba José Luis, de que viene en el reporte hablando de un transmisor de tipo neumático. También es de 420 su salida, pero tenemos que configurar ahí que es un instrumento con un campo de medida de 0 a 30 P6. ¿Sí? Entonces ahí la interpretación del display, de la lectura del display, pues va cambiando, ¿verdad? Aquí eh, hay un retardo ahí en la señal y ya vaya 32 grados con 9 miliamperes. Entonces, como vemos ahí, la corriente de salida va disminuyendo el controlador conforme cambia la temperatura. Y ahí el multímetro de salida pues, me apagó parcialmente, pero ahí está ya indicando la temperatura. Por ahí en su reporte nos piden hacer una pequeña modificación y hacer un cambio en la modalidad del controlador. Hacer un cambio para poder leer o tomar los datos de la escala para acción inversa. Entonces vamos a ubicar esa acción inversa en el controlador. Entonces vamos a pulsar la tecla Setup y vamos a buscar, bueno, aquí tenemos en el display la indicación de grados centígrados. Hay que hacer un pequeño ajuste también ahí en el display. Vamos a modificarlo de una vez. ¿Por qué hay que ajustar el display? Bueno, por una razón que es de que como está entrando una señal de corriente, debemos utilizar que no requerimos las unidades, porque las unidades nosotros las vamos a interpretar. Entonces aquí le debemos de tener sin unidades al controlador. ¿Sí? Ese es un pequeño ahí ajuste que habría que hacer en la interpretación de los datos. Bien, entonces ahora sí vamos al controlador. Vamos a buscar el ajuste de la señal de control. Ahí estamos ya. Vamos con la tecla función a localizar el tipo de acción.
está en acción inversa y lo vamos a cambiar a acción directa. Y pulsamos display. Aquí nada más tenemos dos modos, ¿verdad? O está en acción rep inversa o directa. Entonces ahí estamos ya en acción directa, pulsamos display y vamos a repetir la prueba. Vamos a cambiarnos al modo manual y vamos a hacer el ajuste en la corriente de salida. Como estamos en acción directa, nuestro punto de partida en la corriente va a ser ahora de 4 miliamperes. Entonces ahí vamos a ajustar la salida en 4 miliamperes. Ahí estamos en 4 miliamperes. Y vamos a enfriar un poco el bulbo de medición. Y lo que tratamos es de demostrar la acción directa. La acción directa es de que a medida que la temperatura va aumentando, la salida del controlador también va aumentando para hacer el ajuste. Entonces vamos a cambiarnos aquí al modo automático y vamos a colocar el bulbo de medición en el transmisor, en el proceso. Allí el transmisor está entregando 9.6 miliamperes y la señal de temperatura subió a 35 grados. La corriente de 4 se fue ahora hasta 6.5 y pues sigue subiendo porque la temperatura de medición pues también sigue subiendo. Entonces ahí vemos, va subiendo poco a poco la temperatura y la corriente de salida también está subiendo. Entonces en esta demostración pues lo que tratamos es de ver el hecho de que puedes usar una entrada en el controlador también de 4 a 20 miliamperes que hay que calibrar y ajustar, y el controlador se va a comportar del mismo modo que se comportó cuando le pusimos un termopar o el otro tipo de termopar o cuando le pusimos un RTD. ¿Cuál es el comportamiento? Pues es de que conforme va sensando los cambios de la variable, va reaccionando el controlador modificando su señal de salida para intentar corregir la desviación de la variable de proceso, que en este caso esa desviación pues no la puede corregir porque estamos en un lazo abierto aquí, ¿verdad? Porque estamos analizando el cómo responde el controlador entre los cambios de las variables. Ya más adelante, ya cuando nos toque ya poder estar en una prueba, pues ustedes harán la conexión y podemos ver algunas otras características de lo que estamos mencionando. Entonces ahí vemos la temperatura sigue subiendo y la salida del controlador también está subiendo porque ahora estamos en un modo de acción directo. La indicación del transmisor pues sigue subiendo también los miliamperes de salida conforme sube la temperatura. Entonces la fuente de calor pues no es suficientemente alta, ¿verdad?, para hacer más notorio el efecto, pero sí alcanzamos ahí a apreciar esto que estamos mencionando, ¿verdad? Llevamos en 36 grados más o menos, un poquito más alto. Vamos a tratar de que detecte un poco más. Estamos ahora sí a 39, 40 grados. Y ahora ya va en 10.7 miliamperes la salida del controlador, la salida del transmisor. Y la salida de control pues ya prácticamente llegó a 20 miliamperes, tratando de corregir la desviación de la variable de proceso.
Entonces ahí vemos físicamente ahora la demostración de que el controlador tiene ese segundo modo de acción directo. Puede trabajar en modo de acción inverso o directo. Entonces aquí en este caso ya vimos esos dos modos de acción. En este caso aquí estamos viendo que conforme subió la temperatura, subió la salida del controlador. ¿Qué pasa con la salida del transmisor? Pues siempre es proporcional a la temperatura que registra. Por ejemplo, ahí la temperatura subió y la salida en miliamperes pues subió. Pero si quitamos el bulbo de prueba de medición del proceso, si lo retiramos, pues ya no va a cesar el calor de ahí del sistema, se va a enfriar y su corriente de salida pues va a disminuir ahí vemos que va a 9.9, 9.8, 9.7 conforme se está enfriando. Ese siempre va a ser lineal, la temperatura y el transmisor y el ampereje de salida del transmisor. Lo que sí cambia es que el tipo de acción del controlador tiene dos modos. O tiene el modo de acción directa que habíamos, en este momento estamos viendo, o el de acción inversa que hemos visto en las otras prácticas e inclusive en esta también. Entonces con esto tenemos ya pues, realizados o cubiertos esos tres tipos de sensores que son los más ampliamente utilizados: el sensor de termopares, la sonda de resistencia y la señal estándar de corriente de 420 mA. Bien, hasta aquí sería la práctica de este capítulo. Nos queda ver por ahí un video también demostrativo de esto que hemos estado mencionando, ¿verdad? A partir de mañana veríamos un video demostrativo de el funcionamiento de este lazo de control, ¿verdad? Y ver esto mismo que estamos interpretando aquí con los multímetros, ver una variación de un cambio en una variable y ver que el controlador ante ese cambio genera una respuesta con una inteligencia como si una persona estuviera gobernando ese proceso, ¿verdad? O ese sistema. Eso es lo que visualizaríamos. Esto mismo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Pero ahí ya analizándolo con el instrumento de salida al que debe de ir, por ejemplo, la señal del controlador, que estamos mostrando que esta señal del controlador de 420 mA es una señal correctiva. Puede ir a un multímetro para testificarla, como lo estamos haciendo ahorita, pero ya en el proceso pues debe ir conectado a un convertidor de corriente de 4 a 20 mA, que ese es el paso que nos falta. Y luego que ese convertidor vaya, como lo hemos visto anteriormente, a una válvula de control. Entonces nos falta hacer esos pasos de enlace, ¿verdad? El tipo de entrada pues puede ser diverso, ¿verdad? Puede ser una entrada de termopar, le podemos poner una entrada de un RTD o como lo vemos ahorita, una entrada de un sensor de temperatura, un transmisor de temperatura de 420 mA o algún otro tipo de transmisor de otra variable de 420 mA. Pero ahora ya el propósito va a ser colocarle un instrumento para tener una lectura y salida. Entonces ese es el paso que nos falta, ¿verdad? Ya para terminar con esta sección de lo que es el capítulo 2. Bien, ahorita por lo pronto pues era poder visualizar esto, ¿verdad? Podemos tener señales de entrada también en miliamperaje de 420 mA en los lazos del uso de este controlador digital universal. Bien, entonces hasta aquí quedaría la práctica de demostración del día de hoy, la práctica demostrativa. Vamos a continuar el día de mañana
pues comentando y viendo ese funcionamiento de un lazo de control, ya con el elemento de salida del controlador integrado, ya teniendo un convertidor de corriente a presión. Bien, entonces pues hasta aquí terminamos por el día de hoy. Nos vemos mañana, mañana continuamos con estas prácticas.